Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 10 de Antropología Filosófica. Venimos de trabajar el destino del hombre de Fichte, el contexto del texto eh, y algunas indicaciones generales para la lectura. Empezamos la lectura del texto. Recordemos algunas cosas que fuimos marcando. En primer lugar, bueno, del contexto no vamos a volver tan atrás, pero sí recordar que la estructura del libro, que tiene 3 libros, duda, saber y fe o creencia. Estamos en el tercero y en un pasaje del tercero, justamente en el apartado 2 del tercero. El primer apartado comienza recapitulando la primacía de la actividad sobre el conocimiento, la primacía de la libertad y la autoactividad, aclara el sentido de la fe, indaga acerca del destino del hombre y también subraya nuevamente la primacía de la razón práctica. En el apartado 2, comenzamos a ver la clase pasada, veíamos justamente que la acción produce un estado futuro, un ser, dice por ahí Fichte, en el futuro. Ese fin, que es el concepto de fin que nos proponemos, viene por el deber, por un precepto de actuar, y desde este precepto se ordenan los fines y los medios. Vimos algunos ejemplos de esto justamente en base a el ejemplo de los alimentos, el trazado de una línea, y el más importante, que es el tercero, la idea de un mundo mejor. Hay una crítica muy interesante de Fichte al mundo actual. Este mundo actual solo tiene valor si se pasa a un mundo mejor, y en este sentido debe haber un destino. Son conceptos estos que estamos repasando de la clase anterior, muy importantes, que tienen que ver con toda la obra de Fichte. En particular, bueno, esta primacía de la acción, ¿no? Esto es muy importante a tener en cuenta. Hay una primacía de la actividad sobre las cosas, sobre el ser. Esa primacía tiene que ver con la libertad, justamente, y la subordinación del conocimiento como una instancia que se instrumenta a partir de la acción, que está motivada, que está generada por la acción y que a la acción responde, o al actuar en este caso, responde. Y el otro punto es también muy importante, ¿no? ¿Nos conformamos con el mundo actual? Bueno, claramente Fichte va a decir que no, y uno podría decir, en líneas muy generales, eso es lo que sostiene el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, que hay un estado de cosas real, que es injusto, que por X descripción está mal, y que entonces hay que transformarlo. Hay que transformarlo. Y a partir de ahí cobra fuerza, sentido, propulsión, podríamos decir, el actuar. Entonces, este mundo actual, contemporáneo de Fichte, digamos, tiene que ver con la realidad, con el mundo real. Y esto lo aclaramos, aunque esta terminología no aparezca acá. Sí aparece en una obra de la misma época, que es El Estado Comercial Cerrado, en la distinción justamente entre los estados reales y los estados racionales, que es un tema que vamos a analizar prontamente en esta clase. Y a partir de ahí se construye esta idea de destino que, como señalábamos, tiene que ver con la voluntad, con la determinación, y no con una suerte de fatalismo que no se puede modificar.
Ese destino o esa realidad se construye precisamente a partir de la relación entre el hombre y la naturaleza. Esto también lo señalamos. Aparece el ejemplo, bueno, señalamos que hay el ejemplo del labrador, ¿no? Que es muy interesante. Hay una naturaleza que se repetiría, ¿no? Que es mecánica, que sus ciclos siempre son los mismos, que no se podrían modificar, pero de golpe aparece una idea de una naturaleza absolutamente inclemente, que frente al labrador humilde que trata de racionalizar y procurarse de alimento y de protección, esta naturaleza, bueno, despliega toda una serie de brutalidades o calamidades, un temporal, ¿qué más? Las inundaciones, los ciclones, los volcanes, las enfermedades, las epidemias, hasta los niños se ven afectados. ¿Alguien puede pensar en los niños? Se ven afectados por estas cuestiones terribles, y hay como una suerte de fuerza salvaje del suelo que pareciera querer devorarse al ser humano como si este fuera lo que es en realidad una suerte, digamos, de ser bastante contingente. Pero bueno, ¿qué hace esta naturaleza con sus momentos terribles? Bueno, momentos sublimes, podríamos decir, momentos románticos, barre con toda la obra racional del ser humano y lo deja absolutamente desprotegido. Entonces, frente a esto, el primer mandato de la razón es tratar de vencer, o de vencer es medio difícil, controlar, matizar, qué sé yo. Para Fichte hay una idea de vencer, ¿no? De lograr un control férreo de esta fuerza bruta natural para que estos fenómenos no ocurran, o ocurran de manera que no generen las catástrofes que generan para el ser humano, de modo que la naturaleza se pueda hacer previsible, se pueda esperar su evolución regular, y haya una suerte de poder humano bien consolidado sobre la naturaleza. Acá es donde habla también del principio vivificador, ¿no? Esta idea, ese es el espíritu, en realidad el espíritu es lo que vivifica, lo que da vida, y que en este caso se entrelazaría con lo material, la carne, ¿no? Es el verbo que se hace carne. Y entonces tendríamos unos campos bien ordenados, con un cultivo diverso, cuidado, administrado, de modo tal que no se generen tantos inconvenientes o tantos imponderables. Para Fichte es como que se pueden erradicar, ¿no? los imponderables naturales. La ciencia va a hacer un gran trabajo en este sentido y va a unir la naturaleza ideal, ¿no? El conocimiento sería, con la parte más carnal, viva y activa y demás. De modo que la naturaleza se vuelva clara y comprensible, ¿no? Esta idea de Fichte de que se puede, que efectivamente el ser humano puede dominar a la naturaleza. Aún así, ahora empieza el problema, y acá es donde habíamos dejado justamente, página 143. Si se pudiera, caso que se pudiera solucionar el problema de la naturaleza, bueno, no es el problema más terrible. El problema más terrible proviene de la libertad. Y la libertad es lo propio del ser humano. Los más terribles trastornos, el enemigo más cruel del hombre es el propio hombre. Acá haciendo una suerte de guiño a Hobbes, podríamos decir, que de hecho lo hace también en otras obras del periodo anterior. Bueno, ¿y qué ejemplos hay de este hombre que destruye al hombre? Bueno, hay muchos ejemplos. Acá hay varios, por lo menos en esta página podemos ir viendo algunos. Primero, hordas de salvajes
que pueden estar en zonas desérticas o despobladas, o también en pueblos que se atacan, que siguen con el salvajismo, y entonces acá aparece el tema de los ejércitos, ¿no? Que cruzan bosques y campos, pero también se matan, o sea que también puede haber una organización institucional, como puede ser un ejército o fuerzas armadas, y sin embargo también hay crueldad, asesinato y demás. Los que cruzan el océano, ¿sí? Y buscan a otros seres humanos en lejanas regiones inhóspitas, los encuentran y ¿qué hacen? Los aniquilan, ¿no? Con sus propias manos. Esto es como lo más extremo. Después incluso hay en algunos estados, no muy bien ordenados, podemos decir, aún predomina en gran medida la violencia y la astucia bajo el honorable nombre de la ley. Es decir, el Estado puede existir incluso, pero en su forma más incipiente, de manera injusta. ¿Y qué significa esto? Aunque Fichte no use acá la palabra, esto es el despotismo, ¿no? El despotismo más cruel, no el despotismo todavía ilustrado. El despotismo más clásico, digamos así, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, hay pequeños grupos que mantienen a la gran mayoría en la ignorancia, la estupidez, el vicio, la miseria y demás. Y entonces, ¿qué hacen? Y quieren además mantenerlos así, para que de esta manera los puedan oprimir, los conviertan en esclavos y se ahogue toda posibilidad de ilustración o de mejoramiento. Esa es la típica. El típico esquema del despotismo es: hay unos pocos dominantes que oprimen a los dominados, los explotan por ignorancia, por fuerza, por lo que sea, en función de sus propios beneficios, esto es, en función de sus propios privilegios. Florece entonces el egoísmo, se debilita el bien, el mal es más atractivo, trae más rédito, la corrupción, y bueno, y la imposición por la fuerza. Y se da una situación, acá aparecen dos ejemplos en la página 144, una situación que es inevitable, es muy parecida a lo que plantea Fichte en el derecho natural, que es que dos personas con buenas intenciones, honestas y qué sé yo, terminan peleándose por la verdad o por lo que consideran mejor. Y el problema es que en esta situación, cuando hay dos partes que sostienen con buenos argumentos cada una su posición, se genera un momento escéptico donde, como las partes son partes, no pueden juzgar, porque si juzgan dejan de ser partes. Y entonces, ¿quién juzga? Bueno, falta ese tercero que diga: hagamos esto, vamos por acá, esto es lo mejor, esto es lo bueno. Esa situación escéptica donde las dos partes tienen razón y no hay manera de resolver esa partición, en el derecho natural desencadena el conflicto que genera justamente la guerra de todos contra todos. Bien, la cuestión ahora es: ¿qué hacemos con esto? ¿Esto puede seguir? Y Fichte dice claramente: no, esto no puede seguir así. ¿Pero seguirá así eternamente? No. No se puede permanecer en una situación así, es una situación bastante insoportable, caótica, imprevisible. Las tribus salvajes no pueden permanecer salvajes para siempre, tienen que actualizar su potencialidad, ¿no? Esta idea de que el ser humano es un ser muy imperfecto, la naturaleza lo deja, como hemos visto, casi sin hacer. Mientras a los animales los deja casi terminados, al ser humano los deja casi sin hacer. Justamente para que se haga a sí mismo a través de la cultura. Y fíjense qué importante esto, ¿no? Los salvajes tendrán que actualizar su potencialidad, pero por sí mismos. Por sí mismos. Es decir, se tienen que civilizar por sí, y en ciertos casos dice esto ya ha ocurrido, pues los pueblos más cultivados del mundo actual provienen de salvajes, ¿no? Acá Fichte está haciendo cargo del origen
del origen espurio, digamos así, de la civilización, y no de ese corte como hace el siglo XVIII de colocar la civilización como la luz, y esa luz legitimadora de la sumisión del menor de edad, de los salvajes que no pueden decidir por sí mismos, que no saben lo que es lo mejor para sí mismos, y entonces de esa manera se justifica la conquista, la colonización, la dominación, etc. Se puede desarrollar por sí misma, de modo natural, o se puede recibir una ayuda de afuera. Y acá el afuera, ¿qué quiere decir? ¿No? Puede ser por el ejemplo, la enseñanza y el ejemplo, dice. Bueno, sí, puede suceder. Y puede suceder también por algo sobrehumano. Esto también aparece en el derecho natural en uno de los corolarios, ¿no? Cuando habla de la educación, ¿no? Los hombres se educan mutuamente, bueno, ¿y quién educó primero, ¿no? Bueno, y ahí es donde aparece el elemento religioso vertical, digamos, de remisión a una instancia superior. Bueno, acá tiene que haber un simbolismo, tiene que haber un algo sagrado a partir de lo cual ordenar toda la sociedad. Esa es la parte sobrehumana. Esa es la parte sobrehumana. Y poco a poco van a ir adquiriendo la sabiduría, ¿no? Estamos en la página 145. Estos salvajes contemporáneos se van a ir civilizando efectivamente, y fíjense cómo empiezan a 146. Pasarán evidentemente por los peligros y degeneraciones que una primera cultura puramente sensual, de una primera, esos mismos que aún oprimen a los pueblos civilizados, pero solo así lograrán sumarse al gran conjunto de la humanidad y ser capaces de tomar parte en su progreso ulterior. Es decir, en realidad, si tienen que pasar por estos procesos, no pueden ser forzados, tendrán que hacerlos por sí mismos, estos pueblos. Y esta idea justamente es muy coherente, es plenamente coherente con la cuestión de el autohacerse. ¿No? Es decir, ¿qué tipo de progreso cultural podría tener un pueblo si es sometido y es obligado a civilizarse? Eso no es ningún progreso. El progreso, por eso recuerden también una frase que hemos dicho ya varias veces, la doctrina de la ciencia no puede imponerse, tiene que brotar. Bueno, acá pasa lo mismo. La civilización no puede imponerse, tiene que brotar, porque si no, no es autoactividad. Es actividad mecánica, imitada, copiada, impuesta de afuera. Entonces, la civilización, el proceso de civilización, tiene que ser un proceso de autocivilización. Y con esto, a mi entender, se despeja cualquier posibilidad, vamos a ver otro pasaje más adelante, donde quizás se pueda también de nuevo, cualquier posibilidad de colonialismo. No hay posibilidad de colonialismo para Fichte. No hay una justificación racional del fenómeno colonialismo para Fichte, de ninguna manera. Pero no porque no solo porque se manifiesta abiertamente en contra, sino porque su pensamiento no se lo permite. Sería absolutamente incoherente con su idea de libertad y de autonomía y autodeterminación. De hecho, hago un paréntesis con una nota al pie con una serie de observaciones. Cultivo, cultura, civilización, ¿no? Pero fundamentalmente el cultivo y la cultura tienen connotaciones naturales muy fuertes, curiosamente, ¿no? Son palabras que vienen del trabajo de la tierra, justamente. La primera formulación, o de las primeras formulaciones de Fichte sobre el tema de la cultura, es en uno de los escritos de Revolución, es sobre la cultura para la libertad o hacia la libertad. Después aparece en El destino del sabio nuevamente. Es decir, que la cultura tiene que ver justamente con ese desarrollo de la libertad en función de esto que también señalamos reiteradas veces, que es el perfeccionamiento. Pero donde lo natural, y esto es lo que quiero marcar y subrayar, no está como algo que está fuera,
Es decir, por momentos, por ciertos pasajes, lo natural en Fichte parece el no yo, ¿no? Lo que estaría supuestamente afuera, como lo otro, lo que se opone, etc. Pero si uno lo mira bien, lo natural no está afuera, y esto también lo venimos subrayando e insistiendo. Y justamente en este sentido viene el punto siguiente, que es la idea del cuerpo único. Esta idea del cuerpo único aparece en la página 146. El destino de nuestra especie es unirse en un cuerpo único. Bueno, varias aclaraciones. Primero, el tema de la corporalidad no es nuevo en Fichte, ¿no? Ya hemos visto el cuerpo propio. Claro que acá está pensando en un cuerpo social, ¿no? Una suerte de cuerpo articulado pero con muchos miembros. Y esa hipótesis, de alguna manera, se sigue del derecho natural, creo yo, un poco más en la Nova Método, en una parte que no vimos, pero se ve un poco más también ese punto. Ahora, hay muchas palabras que pueden dar a confusión. La especie. Cuando uno piensa en la especie, piensa en todo el género humano. Bueno, no es así. Para Fichte, la especie es una totalidad determinada, que ocupa un determinado lugar, que tiene una determinada lengua y que, como veremos próximas clases, configura una nación. Entonces, la especie no es el todo del género humano. Es una totalidad circunscripta a un lugar, a un tiempo y a una cultura determinadas. Primera aclaración. Segunda aclaración, aparece el tema del cuerpo único. Único también tiene que ver con esa singularidad de esa totalidad. No es uno solo para toda la humanidad. Creo que esto va a quedar claro igualmente con el avance del texto, pero lo aclaro ahora, pues una confusión que suele haber, y hay lecturas que suelen reforzar esta confusión, hay interpretaciones que suelen reforzar esta confusión, creyendo que Fichte, cuando habla de esto, habla de una suerte de humanidad total, y en realidad hay una estación previa y de la cual en verdad no se sale, a mi entender, que vamos a llegar ahora en breve, que es el Estado. Entonces ese cuerpo único es una totalidad, no quiere decir que sea el único cuerpo, ¿no? Es un cuerpo único, digamos, un cuerpo social determinado. Que en todas sus partes se conozca plenamente a sí mismo y que esté formado de idéntica manera. Acá aparece el tema de la igualdad, que es clave para Fichte, vamos a ver. La naturaleza, incluso las pasiones, los vicios del hombre han empujado desde el principio hacia esa meta. Esto también lo dice en el derecho natural, ¿no? Bueno, y cuestión entonces es que se ha hecho buena parte de ese trayecto, ¿no? Como que se ha recorrido buena parte del camino para esa unificación, falta un tramo más. Y acá lanza una serie de cuestiones que nos llevan al tema de la historia. Acá aparece el tema de la historia. No preguntemos a la historia si los hombres en su conjunto se han hecho puramente morales. Tampoco si la cultura intelectual o la formación estética podrían haber alcanzado niveles superiores, qué sé yo, ¿no? Y acá aparece el tema de la historia. ¿Y qué es la historia? Un tema al que Fichte en principio no le dedica mucho tiempo, digamos, o mucho espacio, para ser más preciso, porque en sus primeras obras el tema de la historia no aparece, o aparece muy genéricamente o tipificadamente, como en su momento dijimos, bueno, toda persona eh, piensa natural o espontáneamente de modo dogmático y luego cuando hace ese proceso de crítica y se da cuenta que no puede defender la autosustentación de la cosa en sí,
pasa a ser idealista, ¿no? Se convierte en idealista. Esto podría darse en 3 estadios de la humanidad y uno intermedio donde algunos se dieron cuenta pero no propagaron ese conocimiento. Bueno, pero después el tema de la historia recién acá, podemos decir en 1800, en esta obra, en el Estado comercial cerrado que mencionamos, en alguna otra más, empieza a ser un tema que a Fichte le importa. Pero la historia está entendida precisamente como propagación de la cultura, ¿no? 146 abajo, desde los comienzos de la historia hasta nuestros días, bla, 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 esa propagación de la cultura prosigue hoy ante nuestros ojos. Y esa era la primera meta de la humanidad en su camino interminable, hasta que se alcance, hasta que la cultura disponible en cada época se haya distribuida por todas las regiones habitadas del planeta y nuestra especie sea capaz de comunicación ilimitada consigo misma. Cada nación y cada región del globo debe esperar que las demás se unan a este camino compartido y cada una de ellas debe sacrificar siglos de estancamiento o retroceso. Otro argumento en contra del colonialismo, ¿no? Entonces la historia es la propagación de la cultura, que se va expandiendo de individuo en individuo, de pueblo en pueblo, que lleva su tiempo, que lleva sus sacrificios, ¿no? Sus estancamientos, retrocesos, y que una vez que se logra esta meta, entonces la humanidad se alzará con una fuerza común y dará un paso conjunto hacia una cultura que aún no alcanzamos a concebir. Este sería como el primer paso, ¿no? Lograr cuerpos articulados, sociales. Y esto viene a cuento de otro concepto central, indisociable, aunque acá pareciera que no tiene nada que ver, después Fichte va a decir que son indisociables. Historia y el otro concepto que aparece, Estado. Pero que acá lo presenta en plural. Y estados hay muchos, por lo tanto va a haber distintos cuerpos sociales únicos, que era lo que veníamos hablando. Y además, estos estados en principio son los estados reales, son los estados fácticos, son lo que hay. Real lo tomo en el sentido que lo expresa Fichte en el estado comercial cerrado. Bueno, son estados que han logrado una cierta unidad, una cierta soberanía, pero que son inconsecuentes en su organización interior. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en su interior hay una lucha y resistencia, por ende, también, entre opresores y oprimidos. Este tema aparece en distintos momentos de Fichte, distintas obras, y básicamente el Estado en su forma primera, incipiente e insuficiente, establece una suerte de estamentos dominantes que se arrogan ciertos privilegios adquiridos, que buscan siempre además expandirlos cada vez más y por eso oprimen cada vez más y jamás dirán ya es suficiente, hasta que esta opresión genera del otro lado la resistencia y el tiempo de sumisión y de aceptación genera un punto, digamos, en que se vuelve absolutamente insoportable y entonces los oprimidos recobren en la desesperación una fuerza que pensaban que no tenían, ¿no? Que pensaban que no era suya, podríamos decir, que eran del opresor. Cuando se den cuenta de eso, la revolución está ocurriendo. Y cuando la revolución ocurra, aunque esta palabra no la use en este texto, cuando la revolución ocurre, luego jamás se consentirá aceptar
que no sean iguales. Y se impondrán unos a otros las mismas obligaciones, compromisos, de modo tal, y fíjense, que lo que afecta a uno afecta a todos. ¿No? Estoy en la 148, en la parte de arriba del párrafo. Esta es una idea muy interesante que aparece acá, en Fichte, y que va a aparecer también unas líneas más abajo. Sus compromisos, en los que cada uno decide sobre sí mismo y no sobre un subordinado, cuyos procedimientos no le duelen y cuya suerte nunca correrá, esos compromisos, bueno, ahí aparece el tema de la legislación, ¿no? Esos compromisos serán necesariamente justos. Y van a ser justos cuando afecten por igual a uno y a otros. A unos y a otros. Van a ser justos cuando el bienestar o el malestar del otro sea exactamente mi bienestar y mi malestar. Esa idea de organización social, de entramado, de esto que Fichte va a llamar el gran yo, ¿no? O el gran sí mismo, también se podría traducir, es justamente coherente con la idea de un estado verdadero, de un estado verdadero utiliza acá, organizado, bien organizado, racional, dirá en el estado comercial cerrado, absoluto en los caracteres, perfecto, bueno, tiene distintas acepciones, pero que en definitiva es lo que no es el estado real. El estado real es una noción de justicia, entre comillas, es una organización con una noción de justicia, entre comillas, que en realidad lo que trata de esconder es una injusticia de fondo. El estado verdadero viene a deshacer esa injusticia de fondo y de modo tal que todos estén afectados por algo en la misma medida, ¿no? En la que cada individuo, en atención a su propia seguridad, se verá forzosamente obligado a respetar la seguridad de todos los demás, sin excepción, porque en ello se juega su propia seguridad. Bien, y entramos ahora en este concepto de estados verdaderos, de nuevo plural, no un estado. Claro, cada estado verdadero es único. Entonces, con la creación de este único estado verdadero, claro, y alguno cree, es uno solo para todo el mundo. No, no está diciendo eso Fichte. Con este, ¿por qué no está diciendo? Porque hay que leer una línea más. Señores comentadores, no es con ustedes. Estas son las discusiones que uno tiene con ciertos textos sobre Fichte, que bueno, leen muy forzadamente al tener de uno. Con este firme cimiento de la paz interior, la guerra exterior, al menos contra estados verdaderos, ¿ven? Que está hablando en plural. Además, ¿qué sentido tendría una guerra exterior si no hubiera muchos estados? Si hubiera uno solo, ¿qué sería? ¿Contra los marcianos? Será radicada en su posibilidad misma. Y acá hay una suerte de ecuación, ¿no? De que si no hay injusticia interior, no tiene por qué haber injusticia exterior. Y en realidad el ciudadano del extranjero tiene que ser tan cuidado, ¿no? Para Fichte, como el conciudadano propio. De esta manera desaparece la idea del conflicto entre estados, que si ustedes recuerdan en la teoría política clásica, el estado es la pacificación interior y, digamos, como consecuencia, la exportación de la guerra de todos contra todos a nivel relaciones internacionales, ¿no? O sea, el estado de naturaleza pasa a ser una instancia internacional. Pero para Fichte no, en este texto. En otros textos dice otra cosa, pero en este dice que no, que disminuye el conflicto y que mientras... Claro, el tema es que haya estados verdaderos, ese es el punto clave. Si hay estados verdaderos, no debería haber conflicto. Página 149 al medio. Entre tales estados no hay supremacía que pueda ser vulnerada, no hay ambición que pueda ser lesionada.
En los asuntos internos de un Estado extranjero no hay ningún funcionario autorizado a inmiscuirse, ni aún pudiera sentirse tentado a ello, etc., ¿no? Entonces, como que, claro, coherente con el Estado comercial cerrado. Primero, además, hay un largo camino para lograr la paz interior y el bienestar de sus propios ciudadanos, como para estar metiéndose en relaciones internacionales conflictivas, digamos. Pero bueno, eh, hay un argumento acá medio flojo, ¿no? Que es que una nación no quiere invadir a un país vecino para saquearlo, porque si fuera la nación entera quien invadiría, lo cual sería absurdo, ¿no? Una nación entera, bueno, el saqueo, el botín del saqueo no sería jugoso, digamos. Esto es terrible, pero no me parece un gran argumento, quizás para el bolsillo desde el punto de vista económico, pero en lo que viene importante, o sea, la fuerza del argumento está después, que es, en realidad el saqueo es un negocio conveniente para unos pocos vivos, que pueden ser que utilicen a otros por la fuerza o por complicidad, pero nunca conviene a una nación entera. Entonces, estos estados verdaderos no tendrían que temerse entre sí, sí tendrían que temer o podrían tener problemas, digamos así, con salvajes o bárbaros, pero claro, que en realidad quieran enriquecerse, ¿no? Y enriquecerse a través del robo, o también con pueblos que tengan esclavos y cuyos señores los manden a robar o a saquear, y además después se beneficien a sí mismos. Claro, pero en ninguno de los dos casos son estados verdaderos, sino que son todavía formaciones muy injustas, muy incipientes, de lo que después, con el desarrollo, etcétera, etcétera, llegaría a ser un estado verdadero, ¿no? Y el punto acá son otros estados que, digamos, están en la fase 1 de nuevo, los estados reales, despóticos, aunque acá no aparezca esta palabra, o sea, estados donde no toda la población es libre, ni mucho menos igual. Y dice, ningún Estado libre puede tolerar razonablemente junto a sí aquellos regímenes cuyos soberanos obtengan un beneficio si someten a pueblos vecinos. Ahí está el problema. Estados despóticos y además que buscan expandirse, ¿no? Entonces ahí el problema de los estados libres es tratar de lograr una suerte de pacto, pero con cierta exigencia, digamos, con cierta coacción, para que se impida justamente a los estados despóticos avasallar a los vecinos, porque esto genera obviamente inseguridad jurídica. Y de alguna manera eso permitiría extender la cultura, ¿no? Extender, claro, es un argumento indirecto, digamos, de la extensión de la cultura, hacia esos sectores que habrían que no son justamente, no se caracterizan por la libertad. Claro, nosotros hoy sabemos que este argumento de extender la cultura, extender la libertad, son dignos de toda sospecha, ¿no? De quién se considera portador de cultura y de libertad para exigirle al otro que sea culto y libre, que se cultive y que sea libre. El cuidado de su propia seguridad exige a todos los estados libres transformar igualmente en estado libre todo territorio que los rodea. Claro que hay una idea también de cercanía, ¿no? Esto tiene sentido para los estados de al lado, que son los problemáticos. Por supuesto, también esto son los 200 años de distancia, ¿no? Hoy no hay al lado, sino que todo el planeta está al lado de todo, ¿no? Pero bueno, entiéndase un estado que linda con otro. O que, bueno, en ese caso tendría sentido. Pronto esos pueblos civilizados o liberados se encontrarán ante sus vecinos bárbaros o esclavizados en una situación idéntica. Y así se podría propagar, se podría extender, ¿no?
desde unos pocos estados verdaderamente libres, el dominio de la civilización y la libertad. Acá pareciera aparecer el ideal ilustrado en Fichte, un poco ingenuo, podríamos decir, y con él el de la paz universal, cubrirá poco a poco la superficie del planeta. A ver, que tiene que haber un pasaje hacia una instancia jurídica de exigencia, de garantías recíprocas, bueno, eso medianamente es entendible. Que conlleve la paz universal, la civilización y la libertad es algo que podríamos dudarlo, incluso a partir de los elementos de la época. Porque claro, el problema en el fondo es siempre el mismo, y es que en última instancia toda organización injusta está condenada al caos, ¿no? Mientras haya una constitución injusta, mientras haya opresores y oprimidos, mientras haya presión de los opresores por obtener más beneficios y de los oprimidos por liberarse, nunca va a haber una suerte, digamos, de tranquilidad jurídica o de paz entre los estados. Y por ende, la única manera es que ese progreso se dé, ¿no? Porque, y acá viene el dato importante del texto de Fichte, porque en realidad, sin estado verdadero, no hay mejoramiento moral, ¿no? Página 151, segundo párrafo. En este único estado verdadero se habrá erradicado toda tentación al mal y aún la posibilidad misma de decidir razonablemente cometer una mala acción. Se le habrá facilitado al hombre en la medida de lo posible que oriente su voluntad hacia el bien. Se dan las condiciones mínimas, condiciones de posibilidad para el mejoramiento del ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque el mal no conviene, ¿no? Dice Fichte, nadie hace el mal porque sí. El mal suele hacerse por las ventajas o placeres que trae. Pero cuando se logra, entonces, un ordenamiento tal que no se puede obtener placer o ventaja a partir de hacer el mal, no tiene sentido. No va a generar ningún provecho, sino más bien perjuicios de todo tipo, dice más abajo. Tras el ordenamiento efectivo de tal estado, toda explotación u opresión... ¡Qué frase esta! ¡Qué frase para poner en un cuadrito! Tras el ordenamiento efectivo... 151, 5 líneas de abajo para arriba, las 6 últimas líneas. Tras el ordenamiento efectivo de tal estado, toda explotación u opresión de los demás, todo enriquecimiento a su costa, no solo no surten efecto y el esfuerzo invertido se pierde, sino que incluso se vuelven contra su autor. Sobre él recae indefectiblemente ese mal que quería causar a otro. El estado verdadero es el estado que coloca al sí mismo y al otro en idénticas posiciones y entrelazados de tal manera que lo que le sucede a uno le sucede al otro, y lo que le sucede al otro le sucede a uno. Por ende, lo mejor que me puede suceder es el bien del otro, no el mal del otro. Y lo peor que me puede suceder es el mal del otro y no el bien del otro. De esta manera se da lo que va a llamar Fichte un gran yo. Estamos en la página 152, ¿no? Y un poco más abajo de la mitad, después de hablar del bien y del mal nuevamente. Y así surgirá un cuerpo vivificado, ¿no? Fíjense cómo sigue trabajando el tema de la corporalidad, muy fuerte, el cuerpo social, por un único espíritu. Un único espíritu, un espíritu común, de muchos yoes particulares reunidos.
y un único amor. El tema del amor es otro tema también para destacar en Fichte, sobre todo en obras posteriores a esta, aparece mucho. Y acá viene la frase que les decía que está ya en El destino del sabio, que manifiesta este entramado, este organicismo social, este estado perfecto, bien organizado, con esta frase donde sí mismo y otro están entrelazados de una manera inseparable. Todo perjuicio para un individuo, dado que no puede ser ya beneficio para otro, es ahora perjuicio para el conjunto entero y para cada uno de sus miembros, y en cada uno de ellos se siente con el mismo dolor y se subsana con la misma diligencia. Todo progreso que hace un individuo lo hace la naturaleza humana entera. Ahí donde una constitución ha destruido el pequeño y angosto yo de la persona, cada uno ama a todos los demás verdaderamente como ama a sí mismo, como se ama a sí mismo, como una parte constitutiva, ¿no? Participativa, no como una parte mecánica, como una parte activa del gran yo, que es ahora su único amor, etc. Y aún así, este entramado social fichtiano tan fuerte, tan intenso, tan organicista, no deja de tener que tener un conductor. Así termina este párrafo, ¿no? Es decir, un intérprete de esa voluntad común que surge de ese entramado social. Todas estas palabras no están acá, pero para que se entienda, digamos. Fíjense cómo termina. Ahí toda persona que esté siempre dispuesta a unir su fuerza a la fuerza de otro y aún a subordinarla. Claro, porque esa es la idea. Unirse, porque si no se armaría una suerte de horizontalidad total. Acá, en Fichte, el organicismo es posible por un igualitarismo básico, pero al mismo tiempo una distribución de roles que permitan que unos se dediquen a hacer unas cosas y otros a hacer otras, y todos así colaboren en el conjunto. Y entonces por ahí, en esa situación, toca un rol subordinado. Quien a juicio de todos sea aquel que mejor ejecuta lo mejor, como si fuera fácil. Por eso Hobbes dice: el ser humano es muy orgulloso, todos creen que uno es el mejor para hacerlo mejor, ¿no? Y ahí, por eso el caos. A ese lo apoyarán todos y de su éxito disfrutarán todos con la misma alegría. Bueno, a ver, conceptualmente uno puede decir, está bien. Después, la práctica siempre es un poco, bastante más complicado. Y llegamos al último punto del texto. El último punto que a mí me parece súper importante. Súper importante. Todo lo que venimos diciendo hasta acá puede parecer utópico, puede parecer deseable, pero uno podría decir, no es, o sea, y lo dice Fichte, no es inalcanzable. Esto no es inalcanzable. Claro, uno podría decir hoy, en el mundo de hoy, acabar con el hambre puede parecer utópico, puede parecer ideal, pero no es imposible. No es inalcanzable. Es perfectamente alcanzable. Lograr un bienestar del 99,9% de la humanidad. Erradicar el hambre. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Porque sí, para Fichte va a haber otros fines que exceden esta cuestión, que tienen que ver más con la moralidad y con la religión, que tienen que ver más con la unificación total, digamos así, pero que obviamente no son alcanzables, son fines absolutamente ideales. Ahora, este fin no es absolutamente ideal. Este fin es absolutamente realizable. Solo que
por cuestiones de lo que podríamos decir correlaciones de fuerza, intereses, enmascaramientos, pónganle ustedes la connotación que quieran, no se realizan. Este es el fin de nuestra vida terrenal, el fin que la razón nos establece y cuyo indefectiblemente logro garantiza. No es una meta que hubiéramos de perseguir solo por ejercitar nuestras fuerzas en algo grande, pero a cuya realidad debiéramos renunciar. Esta meta debería y debe llegar a ser real. Perdón, esto es muy importante, ¿no? Que se puede realizar. Por eso es el ámbito del derecho, de la política y de la cultura. Es el ámbito de lo propiamente humano, de lo terrenal y de lo espiritual, pero no de lo puramente espiritual como va a ser la moral y la religión. El ámbito de lo propiamente humano tiene que ver con esta instancia de justicia, de igualdad, que efectivamente se tiene que realizar, porque eso es lo más racional del mundo, aunque hoy parezca tan difícil, digamos, de predicar, ¿no? Aquí termina este apartado: aquel fin debe poder ser alcanzado, y así es alcanzable en la vida y a través de la vida, puesto que la razón me ordena vivir. Es alcanzable porque, claro, en los discursos a la nación alemana, que son nuestro próximo y último texto, Fichte dice por ahí: mucha religión consuela, justifica, legitima indirectamente el sufrimiento en este mundo para enaltecer y prometer una vida posterior de redención. Y en realidad no es así. No es así. No. Esto pero digamos, fácticamente se puede realizar. Que no se quiera que la humanidad siga siendo egoísta, bla, bla, bla. Pero ese es otro problema. Y no se puede justificar una postergación hacia el más allá. Cierro con esto. El texto sigue con otros temas. En el apartado tercero, que es el siguiente, se pregunta si este fin que acaba de mencionar acá es alcanzable. Perdón, este fin alcanzable es el último o no. Dice que no. Que no. También dice que no se logra por una fuerza invisible. Atención, un llamado de nota para Adam Smith. O sea, que no se logra mecánicamente. Pero no es el fin último, ¿no? ¿Y por qué no es el fin último? Porque hay un mundo supraterrenal, una voluntad pura, una razón infinita, una luz que ilumina la transformación de lo sensible, que hasta el punto que esa luz termina absorbiendo, digamos así, todo lo sensible, todo lo finito. Y en el apartado cuarto de este libro tercero, termina hablando del mundo inteligible e infinito, a que todo ser finito accede ya por la ley moral y por la voluntad, pero claro, accede con el componente de finitud anclado en el mundo y al mismo tiempo accede a esa remisión a la infinita autonomía, al enlace espiritual, a la voluntad pura. Y acá es donde termina en una suerte de razón infinita, que es la verdadera, la única en sí por sí misma, a partir de la cual la razón finita existe en el sentido de que sale de ella, proviene de ella, es manifestación, ¿no? Existe, es en ella y por ella. Y esto nos remite a temas del segundo Fichte, ¿no? Este absoluto, esta razón infinita que se justifica a sí misma, es la que va a explicar de alguna manera el surgimiento de la instancia de la manifestación. Pero bueno, estos son todos temas que retomaremos en los discursos a la nación alemana en nuestra próxima clase.